distinta. ¿Cómo se desarrolla el proyecto didáctico a partir de una intención didáctica? Es decir, yo tengo la intención didáctica como aquel referente que de alguna manera me indica que lo que tengo que hacer, ¿no?, en el aula, y para ello requiero de un proceso didáctico. Desde luego, tomamos los antecedentes, pero los simplificamos, de tal manera que tuviéramos un proceso más sencillo. Después de varias acciones de piloteo, de acciones de participaciones, de comentarios de ustedes a la hora de elaborar propuestas, antecedentes, llegamos a la conclusión de que el proceso tenía que estar integrado por 7 etapas, ¿no? Siete etapas que nos ayudarían a desarrollar un proyecto. Y entonces la simplificamos, pero no por ello pasamos inadvertido, ¿no?, las referencias de otras metodologías. Como ustedes seguramente lo vieron en este esquema, ¿no? Repito, hay digamos, todo un proceso, hay etapas, hay fases, ¿no?, etcétera. Bueno, de pronto nosotros vimos cuál era la correspondencia y simplemente simplificamos en esta secuencia. Claro, aquí están expuestas de manera técnica. La etapa 1 es la información programática, la etapa 2, la situación problemática, la etapa 3, la formulación del objetivo, la etapa 4, las actividades para la solución, la etapa 5, la localización de la información, la etapa 6, la elaboración de la alternativa de solución y después la presentación de la alternativa y la valoración, ¿no? Entonces, una vez que logramos esto, como ven ustedes, ¿no?, teníamos que ponerlo en un contexto más de familiaridad con el alumno. Entonces, del lado izquierdo tenemos los referentes técnicos, pero del lado derecho tenemos la manera como será nombrado, como es nombrado en el libro de nuestro libro de proyectos. Entonces, la etapa 1, que tiene que ver con la información programática, será el qué haremos. Después viene la situación problemática, ese es el problema. Después viene la formulación del objetivo, ¿no?, que es una propuesta de solución, las actividades paso a paso, después la localización de la información, distintas fuentes de consulta, después tenemos la elaboración de alternativas, unamos los pasos y después presentación de alternativas ya lo tenemos, ¿no? Entonces, como ven, creo que las mismas palabras nos están llevando a cuáles son, ¿no?, esos contenidos que se desarrollan en cada una de las etapas. Bueno, seguimos hablando ahora del proceso didáctico que vemos reflejado aquí, y entonces nos vamos a ir a lo que ustedes van a encontrar en el libro. ¿Cómo inicia un proceso didáctico? ¿Cómo inicia un proceso didáctico de una intención didáctica? La etapa 1, que viene el qué haremos. Bueno, fíjense ustedes que vamos a encontrar un icono que está aquí en la parte superior izquierda, en donde dice que cada página inicia con un icono que indica el campo formativo. En este caso es el del lenguaje, ¿no? No olvidemos que una intención didáctica es un subcontenido y que desarrolla, digamos, es el orientador del desarrollo de un proyecto académico. Al iniciar esta parte que tiene que ver con el proyecto académico, nos vamos a encontrar con la expresión proyecto académico. Y el número correspondiente es un número progresivo, consecutivo, ¿no? 1, 2, 3, 4. En el caso de lenguajes, como veremos, a llegar hasta 45, que son 45 proyectos académicos para todo el ciclo escolar. Y luego viene un título que en este caso es así lo expresan, así lo deben sentir y pensar. Cada proyecto tiene su título, tiene, desde luego, dije su número, pero también tiene su título. Y después viene un pequeño texto, un párrafo, con una introducción, ¿no?, que permite la contextualización, que permite una entrada, ¿no?, a lo que es el proyecto académico.
para que posteriormente, como ustedes ven, está la etapa 1, que es ¿qué haremos?, que es justamente la intención didáctica que veíamos descrita en una parte técnica cuando analizábamos no precisamente la intención didáctica. Como ustedes ven, ¿no?, dice acá, ¿no?, reconoce la riqueza lingüística de México y el mundo a través de obras literarias procedentes de distintas culturas. Esto mediante un encuentro breve de lecturas comentadas para así fortalecer la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Entonces, aquel trabajo técnico que nosotros, como elaboradores de materiales, concretamos, ¿no?, en unas intenciones didácticas, para el alumno va a significar esta idea de qué hacemos. Aquí es importante el análisis de este contenido. ¿Qué haremos? Se realizó, bueno, este análisis de esto se realizó en una actividad previa. Más adelante recordaremos el momento 2 del proyecto parcial de aula. Pero aquí ya hubo digamos, un análisis previo de lo que el contenido de qué haremos significa. Entonces, esto es con la idea de ir conociendo e inclusive pensando en lo que yo como docente tendría que hacer. Si bien ya tuve otro momento anterior en el que analicé el qué haremos, ¿no?, que es la intención didáctica, que no es el objetivo, que no es el propósito, que es una intención didáctica, como sí esa finalidad a la que debo llegar, ¿verdad?, pero no condicionada, no predispuesta. Aquí sí se establece un referente, pero habrá toda la posibilidad de poder modificar. Me voy entonces a la siguiente parte, que es la etapa 2. ¿Cómo desarrollar la etapa 2? Ese es el problema. Y aquí quisiera mucho su atención en esto. Las alumnas y los alumnos se encuentran ante la situación de desarrollar una estrategia detonadora. Recordarán ustedes que ellos tendrían que elaborar un encuentro de lecturas comentadas. Y se encuentran ante esa situación. Entonces, aquí hay algo que es importante, ¿no? No lo sabemos, antes lo leíamos, inclusive en una versión anterior, nos decían, fíjate que un encuentro de lecturas comentadas es una reunión de personas que se convocaron para que después de haber leído diferentes obras y haber obtenido una opinión personal sobre la lectura, se le unen. Bueno, esta definición ahora no existe, ¿no? Eso es antes. Aquí lo que los alumnos deben sentir es que tienen el compromiso de tener que elaborar una estrategia, un encuentro de lecturas comentadas. Y fíjense cómo viene expuesto en el texto. En el texto dice así, ¿no? Lo propuesto en las situaciones es para que se den cuenta que están como comunidad ante una necesidad académica por atender. Y es que yo más o menos les leería aquí las situaciones porque tenemos dos situaciones. Una situación dice, todos los integrantes de esta comunidad de aula hemos participado en varias actividades relacionadas con la lectura. Sin embargo, un encuentro breve para comentar lecturas nos coloca en una situación no experimentada, en situaciones no experimentadas ni conocidas. Y la situación dice, tal vez el problema principal no es saber cómo planear un encuentro breve entre los integrantes de la comunidad del aula, sino preparar una lectura para luego ser comentada y que resulte interesante. Vean ustedes, son dos situaciones. Y entonces, en la parte de arriba dice, la organización de un encuentro breve de lecturas comentadas no es un acontecimiento realizado con frecuencia. Organizarlo implica realizar un plan para el encuentro, identificar las temáticas e ideas principales de los textos, así como definir un guión para realizar los comentarios. Habrá que preguntarse si, por el momento, pueden organizar un evento como el que se solicita.
en cuál de las dos situaciones creen encontrarse. Y entonces vienen las situaciones que acabo de leer. Okay. Entonces, siempre en la etapa 2, ese es el problema, se van a encontrar con dos situaciones propuestas. O puede ser que sea una, porque así el innovador lo consideró, y le propone al alumno que una situación que se le propone, pues a lo mejor elabore una segunda situación. ¿Cuál es la idea? Pues proponer dos situaciones tiene la finalidad de que lean, analicen cada una, comparen, distingan y tal vez a partir de ellas generar una situación propia. Es decir, en el momento en el que tienen que leer una y luego la otra y decir, oye, ¿en qué situación me encuentro? ¿En esta o en esta otra? Entonces están comparando, están distinguiendo, están analizando. Pero algo todavía que es importante reflexionar es que ¿cómo plantearíamos en un esquema anterior esta situación? Tal vez con una pregunta directa diciendo, ¿cuál es el problema? ¿No? Y entonces, pues el alumno, ¿cómo formula un problema? En cambio, aquí estamos acercando a unos textos en donde pudiera más adelante decir, ¿cómo redacto un problema? Pues con una situación como habíamos dicho. Se debe motivar la participación de las y los alumnos desde sus propios saberes para obtener una primera solución. Aún no se consultan fuentes informativas, se rescatan los saberes personales y los saberes de los demás. Entonces, vean ustedes, estamos en esta situación crítica, en esta situación de análisis. Los alumnos tienen que comparar y tienen que opinar, y etcétera. Bueno, la verdad es que me emociona pensar porque sí es una manera distinta, ¿no?, a la que se van a enfrentar los alumnos. Entonces, ahora viene, ¿qué caracteriza el desarrollo de la etapa 3? Una propuesta de solución. Una vez que han identificado la situación, necesidad o problemática por atender de tipo académico, será necesario considerar el objetivo u objetivos, es decir, los horizontes de expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que usualmente utilizamos objetivos, pero yo creo que es importante en este contexto en el que nos encontramos de hablar como, pues no con algo concreto, porque podríamos ampliar esos horizontes a los que queremos llegar. Y eso tiene correspondencia con la intención didáctica. Bueno, entonces dice, ahora leemos y dice, etapa 3, una propuesta de solución. En asamblea lean, dialoguen y decidan cuál de los siguientes objetivos corresponde a su situación. A partir de ellos, pueden redactar en su cuaderno su propio objetivo si es necesario. Y entonces tenemos, ¿no?, como propuesta de objetivo 1, realizar un encuentro breve de lecturas comentadas al interior del aula donde se reconozca la riqueza lingüística de México y el mundo a través de obras literarias procedentes de distintas culturas para fortalecer la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Bueno, como ven ustedes, esta es una propuesta de objetivo. Otra es seleccionar obras literarias procedentes de la riqueza lingüística de México y del mundo para comentarlas ante familiares, compañeros escolares y personas de la comunidad. O sea, son dos objetivos que puede hacer que alguno de los dos, pues, no sea el que consideren los alumnos con su maestro o maestro. Desde luego, como ven ustedes, se incluyen dos propuestas de objetivos con la finalidad de que lean, analicen cada uno, comparen, distingan y tal vez a partir de ellas formulen su propio objetivo. Importante que las y los alumnos consideren que en la búsqueda de solución es conveniente tener claros los horizontes de expectativas, objetivos por lograr. Entonces volvemos a esto que había comentado, es decir, dile a un alumno de primero de secundaria que formule un objetivo. Bueno, pues va a estar un poquillo complicado. Tampoco estamos en este momento definiendo, ¿no?, la estructura de un objetivo. Lo que estamos haciendo es acercarlo a textos
en donde hay un objetivo y que seguramente el maestro, con más detalle, dirá, oigan, ¿y cómo son los componentes? ¿Hay un verbo? ¿Hay qué? Tal, etcétera. Y entonces van, ¿no?, de alguna manera, a partir de esto, infiriendo. Claro, imagínense la cantidad de propuestas a las que se van a enfrentar a lo largo del ciclo escolar. En esta etapa, se debe también motivar la participación de los alumnos desde sus propios saberes para obtener la selección o redacción del objetivo. Aún no se consultan fuentes informativas, se rescatan los saberes personales y los saberes de los demás. Entonces, una vez que concluimos esto, nos vamos a la siguiente etapa, que es qué hacer en la etapa 4, paso a paso. Y entonces, en esta etapa, ustedes ven del lado izquierdo en los recuadros, son los textos que vienen en el libro de nuestro libro de proyectos. Y en la etapa 4, paso a paso, dice, en conjunto, establezcan la secuencia de pasos a seguir para desarrollar su propuesta. Comenten si pueden realizar lo propuesto o si deben generar una nueva secuencia de actividades. Tomen en cuenta los textos a leer y las características del encuentro. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí lo que los materiales están incluyendo sí son algunas propuestas, ¿no?, sobre cómo seleccionar los textos, y otro, como ven en las imágenes, sobre la organización del encuentro. Pero son listados, referencias generales, ¿no? Y en algunos casos, en algunos proyectos, vienen hasta 2 listas, 2 secuencias de actividades para que hagan un poco el ejercicio como pasó con los problemas y con los objetivos, que comparen. Pero aquí la idea, como bien lo dice aquí, nuestro libro de proyectos incluye en esta etapa sugerencias de series de actividades acordes con la estrategia detonadora y la problemática y objetivo propuesto. Son series que tienen la finalidad, más que de establecer acciones predeterminadas, son orientaciones para las y los alumnos, y definan u organicen sus propias series. Desde luego que deben revisarse, analizarse, completarse, ajustarse o crear una nueva que atienda lo acordado por la comunidad áulica. La participación con aportaciones personales caracteriza esta etapa. Es una etapa de construcción a partir de los saberes personales y la comunidad. Aún no se consultan las fuentes informativas. Entonces, como ven, ¿no?, llegamos a una etapa, a una serie de actividades en donde no está condicionada por la información, sino por los propios saberes de los estudiantes. Es más, déjenme decirles que la propia estrategia detonadora no está definida. Los alumnos van a tener que definir qué es un encuentro de lecturas, un encuentro breve de lecturas comentadas, ¿no? Y ahí viene el gran. Entonces, es un entrar, ¿no?, a esta reflexión y cómo le hacemos, y yo me imagino que es esto, etcétera, tal. Pero bueno, vamos a continuar y nos vamos a ir a la etapa 5, ¿no? ¿Cómo entender lo propuesto en la etapa 5? Distintas fuentes de consulta. En esto consideré la explicación a través de varios componentes. El primer componente, en la etapa 5, se hace referencia a los temas curriculares que deben tomarse en cuenta para la fundamentación y desarrollo de la intención didáctica, el logro del proyecto académico. Ven ustedes, por ejemplo, en el recuadro, dice etapa 5, distintas fuentes de información. Para la realización de este proyecto, es necesario conocer más sobre los siguientes temas. De manera individual o reunidos en pequeñas comunidades, revisen y registren en un mapa conceptual lo investigado. Y después viene una lista de temas curriculares. Estos temas, maestras, maestros, fueron obtenidos de los programas de estudio. Y la intención es
esta es una información que tú vas a tener que consultar para poder llevar a cabo tu proyecto. O es una información que es conveniente revisar para que podamos construir nuestro mapa, nuestro material. Claro, este obedece a otro contenido, ¿no? Pero como ven ustedes, ¿no? Sí tenemos que sugerir cuáles serían los temas que son obtenidos de los programas de estudio. Y por otro lado, para el maestro es traer, ¿no?, referentes de los programas de estudio, y los tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, al final, ¿no?, en la última balita dice cómo organizar un encuentro breve de lecturas comentadas. Esto no lo vamos a encontrar, ni es un tema de los programas, ¿no?, curriculares, de los programas académicos, pero sí es un contenido que el alumno tiene que buscar, porque tiene que confrontar lo que él previamente construyó con la información que puede venir. La referencia de los contenidos curriculares tiene dos fines. Uno, que las alumnas y alumnos se informen de los contenidos que pueden ayudar a resolver en su proyecto. Otro es mostrar la referencia, consideración y atención a lo establecido en los programas de estudio. Bueno, este es el componente 1 de la etapa 5. El componente 2 de esta etapa 5 también tiene que ver con las etapas, ¿no?, las distintas fuentes de información. Los materiales educativos informativos, considerados como materiales complementarios en los que las alumnas y alumnos pueden buscar información, son los siguientes. Y ahí tenemos una lista que dice libros de saberes disciplinares, uno por campo formativo, y que juntos hacen la colección Shimai. Primer grado. Videos con diversas intenciones comunicativas. Interactivo con intención de recapitular acciones y conocimientos. Y adrede separamos ahí porque lo que viene a continuación, que son los libros de múltiples lenguajes y los cortometrajes de cine mexicano, no desarrollan intencionalmente un contenido curricular. Pero hay contenidos que en el desarrollo de los proyectos sí pueden servir como referentes. Sin embargo, estos tienen otra intención como parte de los materiales educativos. Y algo que consideramos, desde luego, no lo proponemos nosotros, ¿no?, pero sí son, ¿no?, como materiales complementarios, son las fuentes orales, es decir, lo que en el propio lugar, en el contexto, en el sitio, ¿no?, pueden consultar, por ejemplo, a través de entrevistas, preguntando, dialogando. Y por otro lado, las fuentes de cultura material, es decir, puede haber las mismas fachadas de las casas, las iglesias, los ambientes naturales que se convierten en referentes, ¿no?, informativos y referentes para poder trabajar. Sigo adelante y entonces ahora me encuentro con el componente 3. Este componente 3, ¿no?, como ustedes ven, es desde luego, ¿no?, un código QR. Al escanear el QR se remitirá al apartado Materiales Educativos Primer Grado. Este apartado es un repositorio que contiene los materiales educativos complementarios y los 3 volúmenes de nuestros libros de proyectos. Esto está en el portal de Telesecundario. Desde luego se escanea y lo que hace es remitirnos. Yo no quiero pensar en los mecanismos en el aula que el maestro seguramente va a crear como para poder escanear y luego vincular con el proyecto, con el pizarrón electrónico. No sé, porque de pronto uno se queda sorprendido, ¿no?, de esta genialidad de las maestras y los maestros para poder tener. Pero bueno, esta es una manera y van a encontrar ustedes donde hay o se mencione dentro del libro de nuestro libro de proyectos, donde haya un apoyo tanto interactivo como de video, van a encontrar ahí un QR que los va a remitir al portal de Telesecundaria, ¿no? Entonces, como ven ustedes, este es
otra posibilidad, comentaremos algunas más, pero en relación con la etapa 5, que tiene que ver con todas estas fuentes, ya vimos, ¿no?, que por un lado se incluyen o se evidencian los temas curriculares, ¿no? Por otro lado, tenemos las fuentes, estos materiales complementarios, que serán la consulta, que serán las fuentes donde los alumnos tendrán, ¿no?, información para resolver sus proyectos, y también esta manera de poder llegar a la consulta de estos materiales. Pero me encuentro ahora en qué hacer en la etapa 6, es decir, uniendo las piezas. Mucha atención con esto. Lo expuesto en esta etapa del proceso didáctico se caracteriza por incluir algunas consideraciones sobre los momentos dedicados a la elaboración de la alternativa de atención. Fíjense, definieron el problema, plantearon objetivos, dijimos, vamos a hacer nuestra alternativa de solución con esta y esta y esta y esta otra actividad, ¿no? Después nos fuimos a las fuentes y buscamos información para respaldar lo que habíamos construido, para fortalecerlo y entonces ahora estamos en el momento de hacerlo. Y en el momento de hacerlo, no hay actividades ni situaciones tan complejas, ¿no?, que nos quiten el tiempo leyendo en lugar de estar haciendo. Pero sí es importante, aquí se incluyen algunas situaciones, por ejemplo, alguna reflexión sobre la importancia de entender que lo que están haciendo debe ser motivante, tiene que hacerse con gusto, que el diálogo es una condición importante, la emisión de los saberes también, las bondades de un trabajo en comunidad, el respeto a los saberes de los demás, etcétera. No hay una propuesta de actividades, porque además esta ya la hicieron en la etapa 4, en paso a paso ya establecieron las actividades. Simplemente, ¿no?, lo fundamental es que se ocupe el tiempo para trabajar lo que ya se planeó. Y esto nos lleva a la etapa número 7. Es decir, aquí también la vamos a considerar con dos componentes, ¿no?, que tiene que ver también, ¿no?, la etapa 7 del proyecto, planeación, ejercitación o presentación de los resultados. Se incluyen recomendaciones en el libro de nuestros proyectos para antes de hacerlo, durante y cuando se concluyó. Aquí viene la presentación del resultado de mi proyecto académico, ¿no?, de lo que tuve que hacer. Es decir, aquí lo que tendremos que hacer es el encuentro breve de lecturas comentadas. Y fíjense cómo está formulado la estrategia detonadora. Encuentro, porque se van a reunir; breve, porque tendrá que hacerse en el territorio del aula, pero además en los tiempos destinados para hacerlo. No podemos gastar 3 días, 2 días, una semana, porque son proyectos académicos. Al realizar esto, imagínense las habilidades que no se promovieron y desde luego los conocimientos que se adquirieron. Bueno, en esta etapa dice, vamos a presentar, bueno, ¿qué hacemos antes? No, pues revisemos que todo está en orden, que ya tengo lo que tengo que decir, ya tengo las láminas, ya tengo la música preparada, ya tengo esto, ¿quién va a hablar? Hay que estar atentos, etcétera. Bueno, estar atentos es durante la presentación, porque algo que tenemos que crear en ellos es cómo evidenciarnos que somos comunidad. Y comunidad puede ser que esté el compañero exponiendo y de pronto se le olvidó y no supo qué decir. Y entonces, como todos estamos atentos, entramos, ¿no?, y apoyamos y fortalecemos. Eso pareciera que no, pero no olvidemos que estamos con alumnos en proceso de su formación básica. Y todo lo que podamos reflexionar en términos en su formación, hasta poner atención y escuchar. Escúchame. Bueno, yo creo que no es posible esto en las aulas, ¿no?, y mucho menos que el maestro lo permita, pero ¿cuántas veces no estamos hablando y todo el mundo tiene el celular y está más con el celular que poniéndonos o mirándonos, ¿no?, para trabajar? Esas son cosas que, pues en el contexto del aula, en este espacio, se tienen que de alguna manera superar.
Y ya después viene la valoración, es decir, qué tanto lo hice, cómo lo hice, etcétera, ¿no? Y a eso lo vemos como el componente número 2. Aquí la propuesta que estamos haciendo no es poner, por cuestiones de espacio, no podemos poner un cuadrito como este al término de cada proyecto académico, pero sí en algún espacio o sí en algún referente, inclusive no lo he comentado con el compañero Roberto Torres, que tiene que ver con lo informático, pero me interesaría, me gustaría que esta matriz pudiera estar, ¿no?, en una versión digital, electrónica, en donde de pronto se fueran marcando, ¿no?, las evaluaciones y al final pudiéramos tener, ¿no?, un resultado o una pequeña gráfica que nos diga cuál fue nuestro resultado del desarrollo de estos 3 proyectos académicos. Entonces, como ven ustedes, ¿no?, todo esto sí se convierte como en algo importante porque tiene que ver con lo académico. Pero además, ¿cómo desarrollarán ustedes un proyecto académico y las partes que en él se trabajan? Por lo tanto, entonces ahora podemos abordar la acción número 3. Esta acción número 3, que es la identificación